Muy buenas noches. Ya está usted desde la trinchera, donde mi socio Rubén Cortés y un servidor le vamos a hablar de un tema que seguramente le va a gustar: los tapados. Los tapados del PRI después de esa asamblea del pasado sábado, donde se vio que el presidente está en control y hubo una reforma estatutaria que parecía o parece señalar a un posible delfín del presidente Peña. Para comentar con nosotros este tema, tenemos un invitado de lujo, un invitado que estuvo muy cerca de todas estas negociaciones. Él presidió la mesa de estatutos en Campeche, donde precisamente se resolvió eliminar los candados que exigían 10 años de militancia a cualquier aspirante a la presidencia de la República. Hoy, después de lo ocurrido el sábado en el Palacio de los Deportes, cualquier ciudadano puede aspirar a ser abanderado del otrora partidazo. Jorge Carlos, muy buenas noches. Mi querido Pancho. Tú eres representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, ante el IFE, presidiste la mesa de estatutos, eres diputado federal. Un primer comentario, ¿fue el destape de PREMID? ¿Fue el predestape de MID? Un primer comentario es que estoy de acuerdo contigo en todo menos en lo de otrora. ¿Cómo que otrora? El otrora partidazo, cuando era dominaba el país, ¿no? No, pero fíjate que el hecho de que el PRI haya entendido los nuevos tiempos y que haya quitado estos candados, yo creo que sí demuestra que es un partidazo, por lo menos, si no como lo piensa Pancho en el aspecto del poder de antes. Yo creo que sí en la manera de ver el futuro. ¿Fue el predestape de MID? No, yo creo que no. Yo creo que fue el predestape del PRI. ¿El PRI va a tener ahora una baraja más amplia? Sí. Pepe Mit cabe perfectamente en esa baraja, con más comodidad que antes, sí. Pero yo creo que no era ni siquiera forzoso tener que hacer esos cambios en la hipótesis de que el secretario de Hacienda cubriera finalmente el perfil que el PRI quiere para la presidencia de la República. Es sin duda una de las gentes que podrían hacerlo, pero creo que están todavía en esa deliberación. Hay otras cartas también fuertes, también muy buenas, y seguramente lo importante para nosotros es tener esta riqueza. Matemáticamente, el PRI ve con lógica que el futuro no puede ser solo, pero no tiene por qué aliarse con otras fuerzas políticas, puede fortalecerse adentro, y por eso trae a la sociedad. Nada más una precisión, antes de pasarle la palabra a Rubén. La percepción se extendió, incluso entre militantes del PRI, de que era una señal que apuntaba hacia la postulación de José Antonio Meade. Hay una frase que por ahí escuché en el sentido que para ser candidato basta con la loción. Sí, sí, efectivamente, apenas empiezas a oler a candidato, la situación empieza a cambiar. Y es lógica la explicación que se da a la gente, el sentido de la militancia, obviamente, por una señal de ese tamaño, pues, pero hay que precisar cuál es la señal. También esta persona, también este político, también este funcionario puede entrar en el juego. Pero, insisto, mira, si de eso se tratara, la verdad es que no necesitas mandar señales. Cuando hay una definición, lo que basta, pues es que esté la definición y entonces se hacen los arreglos que se tengan que hacer. No es el caso. ¿Cuándo, Jorge aquí es Carlos, al revés. ¿Cuándo va a haber precandidatos? ¿En qué fecha? Pues fíjate, aquí es al revés. Aquí se trata de enriquecer la decisión. Ya está enriquecida. Está enriquecida. Ya está enriquecida. Hay que fijarnos, no en los tiempos del PRI, hay que fijarnos en los tiempos del INE. El 13 de noviembre es la fecha que señala el INE para iniciar precampañas. Bueno, yo creo que si los partidos quieren aprovechar todo su tiempo, si los partidos quieren diseñar una estrategia que les dé más tiempo convenciendo a la sociedad, pues tienen que pensar en esas fechas. ¿El PRI lo va a hacer? No lo sé, no lo sé. Los tiempos en el PRI tienen una lógica un poquito más complicada.
dependen de su conciliación interna. ¿Cuándo lo va a hacer el PRI? Cuando sus amarres adentro estén listos. Con las corrientes. Las corrientes, los sectores, ahora cuentan mucho algunos sectores de la sociedad que antes no entraban, pero ahora formalizamos tomarlos en cuenta. Voy a ponerte un caso, los ambientalistas. Hombre, ¿qué? Los ambientalistas, ¿cuánto más van a contar? Son un sector que ya representa electoralmente casi un 7%. Es importante tomarlos en cuenta. Y las grandes decisiones, nuestros gobernadores, ¿qué opinarán? Nuestros funcionarios de primer nivel, ¿cómo estarán dispuestos a participar? ¿Con quién se sentirán más cómodos para hacer un equipo y empujar en una misma dirección? Va a ser una competencia ruda. Somos el partido en el gobierno. Es obvio que nos van a tirar a nosotros. Claro. Jorge Carlos, hay dos métodos para elegir al candidato presidencial, sería convención de delegados o consulta a la base. Yo veo la consulta a la base muy lejos, la convención de delegados mucho más probable. Esto también podría influir en las fechas. Me dicen que si es convención de delegados, se adelanta el tema del destape del candidato. Si es consulta a la base, pues tendrá que haber una precampaña, tendrá que organizarse una campaña, tendrá que haber otro ritmo. La consulta a la base armoniza más con los tiempos del INE. La Asamblea de Delegados nos permitiría hacer una precampaña, pero terminar con una asamblea que es mucho más rápida de organizar que unas elecciones. ¿Habrá dedazo, Jorge Carlos? Yo creo que el presidente ya renunció a eso y te voy a dar la explicación. No hubiéramos necesitado hacer una asamblea para ratificarle nuestra confianza y decirle, usted lleva la bandera, si tuviéramos la certeza de que él es el único factor de decisión. ¿Es el más importante? Espero que sí, porque ninguna decisión debe ser más importante para un presidente que esa su sucesión. Y pues a mí me da risa porque a veces me preguntan, oiga, ¿intervendrá el PRI en la decisión? Pues, ¿intervendrá el presidente en la decisión? Pues espero que sí, porque es el priista con más alto nivel de cargo, de importancia y de responsabilidad dentro del PRI. Indudablemente. Así es que habría que tomarlo en cuenta. Hay otro PRI, indudablemente, a partir de la asamblea del sábado, del pasado sábado. Hay un PRI que ahora se ve unido. Antes no se veía unido el PRI, de hecho se pensaba que podría haber una estampida, que los priistas, digamos, de base, de más prosapia, no estarían de acuerdo con que entraran los ciudadanos, ¿no? Los que no son militantes de hace 10 años. Y al contrario, se demostró que está muy unido el PRI y el PAN, el PRD, en cambio, están desunidos. Y en cambio el PRI se pensaba que los priistas, insisto, de prosapia, los militantes estos de más arraigo, iban a quebrar el partido porque no iban a estar de acuerdo con que viniera un advenedizo, por llamarlo de alguna manera. Y no, se ha resuelto. Es un partido unido a partir del sábado, por lo menos a los ojos de la sociedad. El PRI es un partido que nació desde el poder. Esa es su historia. Y entiende muy bien el poder y la lógica del poder. A diferencia de los otros que quieren ser hipócritamente decir, no, nuestra meta no es tener el poder, en este partido se entiende que es esa y va trazando por qué quiere el poder y qué tipo de poder va a ejercer y va tratando de convencer con eso. Pero no veo otra fuerza política en México, de verdad, no lo digo como representante del PRI, pero no veo otra fuerza capaz de organizar reuniones abiertas que suman más de 400,000 gentes y una reunión abierta que termina en una de más de 30,000 gentes, ¿no? Y compactos, efectivamente, y sí, es verdad, hay otro ánimo después de la asamblea. Yo en lo personal, tenía serias dudas del ejercicio y del momento en que estábamos haciendo este ejercicio. Es como si Corea del Norte llamara a ejercicios militares con Estados Unidos. Y dije, híjole, qué jugada tan audaz. Pero eso demuestra... Salió bien. Eso te demuestra el calado de la decisión que va a tomar el PRI y que, por supuesto, le consulta al presidente, ¿no? Dice, oiga, nos vamos a meter en un ejercicio que va a implicar estos riesgos. Rápidamente, Jorge Carlos, porque ya me están marcando que estamos por salir. El tema del chapulinazo pluri, es decir, que un legislador
ya no puede brincar de una cámara a otra por la vía de la representación proporcional. Si quiere, tiene que ir a una elección de mayoría. Esto, si quiere y si lo dejan. Y si lo dejan. Y si gana. Tendría que ir a esa elección. Esto, pues todo mundo hemos visto a quién le pega directamente, ¿no? Entonces, esto de alguna manera se conjunta con la decisión de abrir una de cada 3 candidaturas a los jóvenes. El PRI necesita renovación de cuadros, sin duda, ¿no? Un comentario sobre esto, porque hubo expresiones de inconformidad, incluso declaraciones de que era inconstitucional. Había 2 corrientes. Una que decía simplemente que no se reelijan los plurinominales, porque eso no está claro en la ley. De hecho, no está reglamentado en la ley qué va a pasar con los plurinominales, si se pueden reelegir o no. Entonces, el PRI quería adelantar y decir que no se reelijan los plurinominales. Y había otra corriente que decía, no solo que no se reelijan, que no puedan ser otra vez plurinominales hasta la siguiente elección. Finalmente, preponderó esa corriente porque en una asamblea lo más radical tiende a predominar y lo que se pasa primero. Y lo que se pasó primero fue esa propuesta y no la otra. Entonces votaron primero esa y ya estaban decididos. Yo tengo mis dudas de las 2 cosas. De que sea inconstitucional, me dicen, no lo he verificado, que el PRD la tiene. Y si ya la tiene un partido, difícilmente la echen abajo en otro. Y tengo mis dudas de que efectivamente sea legal, porque con un tribunal como el que tenemos ahora, donde el propósito fundamental es maximizar los derechos de los ciudadanos, pues el plurinominal se ve en ese sentido limitado. Bueno, ¿y por qué me quitas la posibilidad de volver a ser plurinominal? Los plurinominales le han dado gobernabilidad a la Cámara, a las cámaras. Son los de Hacienda, los de Energía, los que no ganarían una elección. Los de más experiencia, la gente que más sabe. No me imagino un Salvador Rocha ganando una elección, pero aquí era obedecer a la militancia y en la redacción, ante la tentación de hacer el ajuste legal, había una corriente que decía, no podemos mandarlo así al INE. Ya nos están metiendo ya en sus rollos legales. Prevaleció el criterio, que se vaya así. Y con eso nos vamos, ya apareció por ahí el pizarrón de adiós. Entonces, pues adiós. La cita usted lo sabe, próximo miércoles, 9:45 de la noche, aquí en su casa, ADN 40.